Muy buenos días o muy buenas tardes, licenciado Fernando Acuña. Mi nombre es Yileni Ninel Muñoz Delgado, del primero B de la carrera de Pedagogía de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Hoy haré una pequeña redacción de René Zavaleta Mercado. René Zavaleta Mercado nació en junio de 1937 en Oruro, Bolivia. Fue un sociólogo, político y filósofo boliviano. En 1953, a los 16 años, dejó su casa familiar y se trasladó hacia la ciudad de La Paz. En 1955 ingresó a estudiar en la Facultad de Derecho en la Universidad Mayor Real de San Andrés, graduándose como abogado, en donde comenzó como periodista en distintos medios. Desarrolló sus ideas a lo largo de su carrera como docente en la Universidad de San Andrés, Oxford y Santiago en la UAM y UNAM, terminando como de director fundador en 1976 y 1980 de la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales. Ocupó espacios importantes en el primer Estado moderno de Bolivia, constituido después de la Revolución. Fue militante de la MNR en 1952, ministro de Minas y Petrolero en el tercer gobierno de Paz Estenssoro. También fue militante de la MIR-PCB y luego fue exiliado a México, país donde fue profesor universitario. En 1984 falleció. Sus ideas principales o el pensamiento de René Zavaleta Mercado ha tenido un lugar en los estudios sobre el desarrollo de las ciencias sociales y el pensamiento con el boliviano. Comparte del proceso de formación y desarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas. Este es uno de los rasgos que caracteriza la constitución del proletariado como movimiento obrero y político durante los siglos XIX y XX. Es esta perspectiva la que remonta a Zavaleta para plantearse la pregunta sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento de lo que él llama formación social apigaradas. Zavaleta considera el margen de modernidad constituido en Bolivia como un horizonte a partir del cual desde algunas posiciones sociales políticas se puede articular un conocimiento crítico. Sin embargo, teniendo en cuenta las tensiones destacadas que parece a Zavaleta, fue el modelo parcial de su propuesta teórica. Zavaleta planteaba que el fin del desarrollo es la soberanía nacional y caracterizaba a Bolivia como una semicolonia. Así se llega a hablar de la lectura del imperialismo y en ese sentido sostiene que resulta difícil hablar de una burguesía nacional. Es coexistencia con el imperialismo, pues para el autor el socialismo es una verdadera necesidad existencial de la nacionalidad. Zavaleta cuestiona la idea, seguir los modelos preexistentes y sostiene que hay que seguir la marcha hacia el socialismo por un camino propio. Y además insiste en la importancia de avanzar en un proceso a escala latinoamericana. La existencia nacional no puede realizarse sino dentro de un socialismo latinoamericano. En línea con esto se plantea y se cuestiona el proyecto de la Alianza para el Progreso impulsado por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta implica el desarrollo inocuo dentro de los límites de la semicolonia, y lo que el país necesita era lo contrario, salir de la semicolonia. Mi nombre es Lourdes Flores Puma y voy a continuar con la exposición.
René Zabaleta Mercado decía que hay varios modos y ámbitos en que lo puedes extrapolar. Hay uno que tiene que ver con el movimiento obrero. Varios de sus ensayos argumentan como hay una especie de secuencia entre las instauraciones del capitalismo vía acumulación primitiva, y ahí habla de una primera pérdida del problema. Por ejemplo, si hay alguien que era parte de su comunidad, se queda sin tierra y sin colectividad y entra a la fábrica. La fábrica sería una escuela de disciplina y una forma de educarte en la subordinación. Ahí es donde reivindica parte del leninismo y la tradición obrera más general. Es un espacio, una condición en donde los obreros están reunidos y en ciertas circunstancias organizarse, luchar y autoeducarse. Es decir, que en la fábrica habría dos tipos de pedagogía, por así decirlo, una pedagogía en la subordinación y otra de la autoformación colectiva. Él siguió más la historia boliviana, sobre todo, que tiene momentos importantes de autodeterminación. Otra cosa que el estudio es la irradiación ideológica, tanto la capitalista, la de modernidad, pero en particular la irradiación obrera en Bolivia, porque el proletario en Bolivia era pequeño. Y también se podría pensar la dimensión pedagógica, como es que una clase irradia su experiencia organizativa, su discurso histórico, así como se ve en la historia del país, y su discurso político de su proyecto. Ahí hay una dimensión pedagógica. Yo diría, ¿cómo es que una clase en cierto sentido educa al resto de la sociedad? Lo que en Bolivia ha sido más evidente es como la forma obrera se volvió forma de organización, incluso de gente que no es asalariada. Y eso se mostró en todos los estábamos afiliados a la central obrera, pedagógicas, no escolares, por así decirlo en términos más Gramsci, digamos como procesos de educación más a nivel de la sociedad. Zabaleta usó mucho en términos de pensar como los cambios de articulación en la sociedad boliviana y por lo tanto cambios en el tipo de sociedad, estado vinculados a sus sustituciones de ideas que en parte están preparadas por algunos sujetos que en algunos casos van induciendo reformas educativas en las escuelas o las principales de la que formó parte Zabaleta, como los nacionalistas bolivianos sustituyeron la coincidencia histórica en el país. Como los nacionalistas bolivianos constituyeron la conciencia histórica en el país, eso lo tenían claro los nacionalistas, que para hacer política, si quieres cambiar uno de los hacer gobierno en las condiciones del país, lo que había que cambiar era la conciencia que se tenía sobre la historia del país. O sea, la explicación que se tenía del país. Para eso se tenía que escribir otra historia. Y en ese sentido, una parte importante de la reforma moral, intelectual de... Mi nombre es Noemí Vargas. Continuando con el tema, Zabaleta escribió la historia del país y pensó que en esa perspectiva sería la principal dimensión educativa o pedagógica por la vía de la historia, más que por la educación en valores o conocimientos científicos. De la clave es la historia nacional en particular y la de América Latina en general. Sobre el análisis de René Zabaleta Mercado. René Zabaleta se planteaba en las condiciones de posibilidad de conocimiento, que los llamaba sociales abirragados, que se llegaba a hablar sobre la sociología capitalista. Para hallar fuerzas de trabajo libre,
tiene que tener cambio de las relaciones sociales. También llega a hablar sobre el semicolonialismo, que se habla de la educación en Bolivia, que antes en la burguesía no se podía tener educación propia y se pensó en dar educación a las personas obreras. Para eso se necesitaba saber un poco más sobre la historia nacional de Bolivia, que gracias a eso se podía dar una educación pedagógica.